En el vídeo de hoy vamos con una lista actualizada de agosto de 2024 con los mods favoritos del canal. Y vamos a comenzar la lista con un mod que os hará la vida muchísimo más fácil dentro de Starfield. El mod se llama DigiPick y este mod lo que hace es que abre automáticamente todos los cofres, los estantes de armas y cualquier cosa que necesite una ganzúa. Es cierto que en los terminales todavía se necesita el minijuego de la ganzúa, pero está increíblemente simplificado para que apenas en un par de segundos podáis hacer el minijuego. También podréis hacer funcionar el modo simplificado en todas las cerraduras si os acercáis a ellas con el escáner activado. Dicho esto, seguimos con el siguiente mod. El siguiente mod sin duda que se va a convertir en uno de vuestros favoritos, ya que se trata del típico mod de munición, recursos y dinero infinitos. El mod se llama Unlimited Resources y en el sótano de la logia, como veis en el vídeo, estará la caja con todo. Aunque es cierto que en la última actualización lo que han hecho es separar los créditos y los han puesto aparte, así que cuando estemos abajo y hayamos cogido los recursos que necesitábamos, tendremos que subir a la habitación de la logia y en la caja fuerte podremos encontrar el dinero infinito. Así que con esto vamos con el siguiente. El siguiente mod también es uno de muchísima utilidad, ya que es sobre un escáner mejorado. Como veis en la pantalla, cambian las distancias. Ahora podremos escanear plantas, animales y recursos, así como ver los puntos de interés en los que se llegaría, por ejemplo, a 3 kilómetros de distancia. La flora y la fauna es hasta 500 metros. Y si recordáis, la nueva opción que se añadió en las misiones del colectivo de rastreadores, esa habilidad social que tenías que buscar a una persona entre la multitud y entonces se autodestacaba en el escáner, eso también ha sido aumentado hasta los 100 metros. Una cosa más, en este mod, como estáis viendo ahí en pantalla, en la descripción pone que el escaneo de flora y fauna se completa escaneando la mitad de lo que normalmente se necesitaría para completar la investigación, pero a nosotros a la hora de probar el mod esto último no nos ha funcionado, así que tened eso en cuenta o probarlo a ver si a vosotros os funciona. Dicho esto, vamos con el siguiente. Bien, este mod es uno muy sencillo, pero a la vez uno de gran ayuda, ya que se trata de la mochila infinita. Entonces con ella llegaremos a todos los puntos que necesitemos, la verdad es que sin mucho esfuerzo, porque nunca se agota la barra de energía, así que podéis estar dándole al botón Y sin parar para ir subiendo hasta donde necesitéis llegar. Sin más que decir, nos vamos con el siguiente. Bien, el siguiente mod os dará una libertad absoluta a la hora de mejorar vuestros niveles de vuestro personaje, tanto sean los puntos de habilidad o mandaros a un nuevo juego plus. Es muy sencillo de usar y se encuentra en el bar de la logia. Os acercáis al tío de la barba, empezáis a hablar con él y como veis hay varias opciones. Podéis subir de golpe 10 niveles, podéis subir de golpe al nivel 100 aunque ahí no aparezca porque yo ya lo había hecho, o subir simplemente los niveles de uno en uno. También podréis conseguir de forma rápida todos los puntos de habilidad que necesitéis. Eso sí, aquí hay una pequeña advertencia y es que los muchachos a través del chat de los directos me dicen que solo funciona en la nube o en consola, que los que lo han probado en PC no le ha funcionado a ninguno. Así que tened eso en cuenta. Ahora sí, vamos con el siguiente. Bien, hasta ahora todos los mods han sido para mejorar nuestra calidad de vida dentro de Starfield. Ahora en la segunda parte del vídeo lo que... Bien, el arma en cuestión, que es este primer mod de la segunda parte del vídeo, lo hemos visto un millón de veces en el cine, en la televisión, etc. Y es nada más y nada menos que el calibre 50 Barrett M82. Con este arma ya os aseguro que no va a haber enemigo que se os resista. Tiene varias localizaciones, es cierto, pero la más fácil, al menos para mí, a la hora de ir a encontrarlo, es en la luna de Titán, como estáis viendo en el vídeo. Y está en la cornisa de ese tejado, que es muy fácil de conseguir y la tendréis esperando por vosotros. Así que disfrutadla y vamos con el traje. El traje en cuestión es una variante del modelo Mark I, ya sabéis, el que está en el sótano de la logia, que es también donde se encuentra este traje y está en el suelo pegado al lado de la vitrina donde encontramos el traje original. Hay dos colores y son dos mods diferentes. Está el verde y blanco, que es el que cogemos nosotros y el que estáis viendo en pantalla, y después hay otro que es rojo y blanco, más parecido al original,
pero con algunas diferencias que también está muy bien. El traje no tiene más misterio, así que sin más, vámonos con el siguiente. Y la nave no podía ser otra que el Halcón Milenario. Además, este mod es una recreación exacta de el Halcón Milenario que sale en la primera película de Star Wars, Una Nueva Esperanza, y es la que lleva a Han Solo, por supuesto, y Chewbacca. La nave se encuentra en Argos Extractor, ya sabéis, donde comenzamos el juego. Tenéis que ir hasta la ubicación, subiros encima de la nave, miráis un poco alrededor de unas montañas que hay al lado y veréis que está en la parte de arriba. Alcanza una altísima velocidad y además tiene muchísima potencia de fuego. Así que con esta nave podréis hacer lo que queráis en Starfield. Vamos con el siguiente. El siguiente mod es la mesa de cascos. Es un mod sencillo, como estáis viendo. Añade 25 cascos nuevos basados en películas y en series, como pueda ser Depredador. Los otros no los identifico, pero sí sé que son de videojuegos y películas. Pero bueno, también está el del casco del Estelar, alguno de policía, el casco del Crimson Fleet, pero en versión calavera, en fin. Un montón de cascos para llevar a vuestro personaje bien fachero. Así que vámonos con el siguiente. Bien, si los del principio del vídeo eran para mejorarnos y facilitarnos la vida, este es para complicárnosla un poquito más. Y es que esto es aumento de batalla y quiere decir que en todas estas localizaciones que estáis viendo, pues salen muchísimos más enemigos. Entonces, si queréis un desafío un poco más grande, pues podéis poneros a este mod y en las localizaciones que salen en pantalla veréis más enemigos. Además, como estáis viendo, abajo a la izquierda está el minimapa y veis que hay un montonazo de enemigos. Pero recordad que solo en las localizaciones que pone en la descripción del mod. Y nos vamos con el último y es la sorpresita que os había comentado antes, así que vamos con él. Y el último mod, como vais a ver en pantalla, se trata de toda la banda junta. Quiere decir que puedes llevarte a todos los compañeros a la vez. Puedes llevarte a Sara, puedes llevarte a Andreya, a Barret, a quien quieras que sea uno de tu tripulación, contigo cuando vas a, por ejemplo, con el aumento de batalla. Vamos a un sitio peliagudo, pues nos llevamos a nuestros compañeros y montamos una pequeña batalla campal. Una cosa de este mod, y es explicar que este mod se maneja desde un terminal, como estáis viendo en pantalla, pero no está en notas, está en el apartado de armas, ¿vale? No sé por qué lo han puesto ahí, porque despista un poco, pero desde ese menú podréis controlar por completo a todos vuestros compañeros. Eso sí, es recomendable que antes de usarlo saquéis a los que vais a llevaros con vosotros de la nave. Entráis en el menú, abajo a la izquierda, ya sabéis, con el joystick izquierdo, entráis en la nave, ahí le dais a botón Y, dotación, y dejáis la nave vacía de compañeros, porque si no, los compañeros no funcionarán correctamente. Una vez hecho eso, a través del menú podéis llamarlos a todos para que vayan con vosotros y podáis ir sembrando el caos a través de todo el universo en Starfield. Y este ha sido el último mod de hoy. Si has llegado